En el presente, en ocasiones, piensas qué habrá en el futuro, qué nos deparará dentro de unos años, cuánto avanzará la tecnología. Pero lo cierto es que ni los propios científicos pueden saberlo con exactitud. Bienvenidos al año 2025. Hay una nueva pandemia llamada COVID-25. Está arrasando todo el planeta y es más poderosa que las anteriores pandemias mundiales. La policía está mucho más agresiva y hay muchas revueltas en la sociedad. Se está liando mucho en la ciudad, pueblos, y el objeto menos esperado que pueda llegar a ser un arma puede ser un arma letal creada por uno mismo. Armas futuristas, creadas por cualquier ser humano. Ha evolucionado tanto la tecnología en tan poco tiempo que uno mismo puede fabricar un arma de destrucción masiva con cualquier objeto, pero también existen limitaciones de uso. No, tío, ¿qué hago? Eso es tonto. Me he caído. No, Está ahí. Me he caído. Se necesitan permisos de armas y homologar estas. De todo esto se encarga la policía, aunque también hay gente que crea armas, ya sea lanzacohetes, pistolas, fusiles, y no están homologadas. Y usar un arma sin licencia ni homologada es ilegal, y puedes pasarte en prisión hasta 35 años. ¿Y otro dónde está? ¿Sergio? Ahí. Venga. Va, te lo matas. Atacar a la autoridad son otros 35 años de prisión, con lo cual prácticamente te pasas en la cárcel el resto de una vida humana. Las leyes han cambiado mucho. Bandas callejeras, criminales, narcotraficantes, mafias tienen cuentas pendientes y las solucionan sin andarse con rodeos. ¿Qué? Vamos. Trata de ahí. No, me estoy Joder. cayendo. Se saltan la cuarentena y muchos mueren por diversos motivos. En mi caso, tengo una cuenta pendiente. Joder, cómo suben los casos. Y espero que cuando termine todo esto pueda saldar cuentas con ese cabrón. A ese capullo le robé un disco duro lleno de dinero y datos. Datos sobre los planes de su mafia. Lo tuve a tiro, pero la policía llegó antes de que pudiera apretar el gatillo. Salí corriendo para que no me detuvieran y llevé el disco duro conmigo. Lo que sé es que ese tío va a intentar recuperar lo que le he robado. Así que yo le voy a estar esperando. O si no, cuando acabe la cuarentena, pienso buscarlo hasta que lo encuentre y voy a acabar con él de una vez por todas. Me volverá a ganar. Joder, tío, la fallo, macho. Qué asco. Vamos a pegarnos una duchita. ¡Buah! Bro, tío, esta noche jugamos. Estoy ahora mismo en el trono. Me tengo que duchar, tío. Y más tarde te llamo, tío, y jugamos. Tengo ganas, tío, hace un puñado que no jugamos y hay que jugar, coño. Te llamo, tío, y jugamos, hermano.
Hay que ser minero, poner el pico en el hierro, no importa lo que pase, pa' que te quiero como un buen minero. ¡Ole! Me juego la vida por vivir. Hey, ¿qué pasa, Alex? ¿Cómo va todo? Oh, guay, tío. ¿Y tú qué? ¿Cómo andas? ¿Está el coronavirus ese o qué? Pues guay, tío. Aquí, intentándolo pasar lo mejor posible. Pues ya ves, bro. Vamos a echar unas partiditas a zombie, va. Buah, tío, pues sí. Hace tiempo que no he jugado ya. Ya ves, tío, y encima la cuarentena nos vuelve a unir locos. Ya, tío, pero no creas que esta mierda de casa en casa es buena. A mí no me mola nada este rollo de estar encerrado todo el día. Ya, tronco, pero esto acaba de empezar, así que no te rayes porque no se va a solucionar en un par de días. Búscate un hobby o algo, porque si no vas a volverte loco. Mi hobby va a ser estar aquí todo enganchado. Y como siga así, al final de la cuarentena seré máximo nivel. Así que vaya vicio, hermano. Qué cabrón. Es que yo voy a jugar tanto, loco. Es que tú eres un puto vicio de mierda. Y buah, tío, ojalá esto acabe pronto, macho. Porque... qué asco, tío. Tranquilo, hermano, que todo terminará pronto. Tú confía en mí y vamos a darle cañita al juego. Sí, porque no quiero pillar esa mierda, tío. Paso, nana. Bueno, va, pero elige mapa ya de una vez, tío. Va, bro. El que tú quieras, tío. Te dejo elegir a ti, va. ¡Oh, yeah! ¡Qué buen servicio! Bro. Creo que ya los hemos jugado a todos, ¿no? Pues, tío, a la noche está de puta madre aquí contigo, ¿sabes? Igualmente, la verdad es que echaba de menos jugar contigo. Y yo también. Tío, oye, una cosa. ¿Al final cómo quedaste con el cabrón ese? ¿Con qué cabrón? Tío, si ya sabes de quién te estoy hablando, no te hagas el tonto. Ya. Pues le dieron mucho por culo, ¿sabes? Pero va, cuenta. Mira que ese hijo de puta te lo tenías que haber cargado cuando tocaba. Y ahora mira. No lo maté, y ya sabes por qué no lo hice. Va, tío, tranquilo. Relájate que no pasa nada. Tío, que me toca mucho la polla ese tema. Me reconcome por dentro y tendría que haberlo matado, pero no lo maté, tío, no lo maté, es verdad, no lo maté. ¿Verdad, tío? Ya está. Pues tío, simplemente porque era un puto psicópata, ¿sabes? Por eso tenías que haberlo matado. Ese tío te da mucho miedo y... no como tal, porque no tiene ni media hostia, pero por su forma de actuar es muy de ese estilo, ¿sabes? Ya, tío, pero menos mal que estamos ahora de cuarentena, pero es que te digo que como vea ese cabrón me lo cargo, o sea, te lo digo ya. Debiste haberlo matado cuando tuviste oportunidad. ¿Tú crees que le hubiera dudado en dispararte? No, si ese hijo de puta me habría volado la puta cabeza. Yo lo sé, pero, tío, llegó la puta policía y no le iba a meter un tiro. O sea, él me habría disparado igual, vale, pero yo no lo iba a hacer. No voy a ir a la puta cárcel, tío, te lo digo ya. ¿Quieres que te dé mi humilde opinión? Dispara. Creo que te tendrías que haberle volado la cabeza a ese capullo, porque el resto de la pertenencia es muy importante. Y mira, sí completaste el primer paso. Faltó el paso 2 para completar la misión. Era volarle la cabeza. Hermano, que te lo acabo de decir, que no iba a ir a la puta cárcel, tronco. Ni loco, vamos. A ver, no te he dicho que esté mal hecho en ningún momento. Yo solo te digo que falló eso, ¿vale? Porque entiendo lo que me dices, al igual que entiendo que no le has disparado. Puto cabrón, es que como lo pille, te juro que no se escapa, es que lo reviento. Me meto balazos en la boca si hace falta, te lo juro, Tío, tengo que decirte algo. Dime, bro. Tío, si no pillas tú ese cabrón, voy a tener que hacerlo yo, ¿vale? Así que cogeré, iré y lo mataré. Me parece bien, bro. Bueno, tío, tengo que irme, que se hace tarde. Fua, son las 3. Hostia. Va, hablamos más tarde cuando me despierte. Venga, tío, cuídate y no pienses ahora en eso, que no merece la pena. Pues intentaré no hacerlo, ¿sabes? Pero no sé. Tío, que no lo intentes, que lo hagas y ya está. Está bien, tío. Lo haré. No lo intentaré. Lo haré. Lo haré. Vete a la mierda. A eso voy, crack. Vale, bro, hasta más tarde. Te hablamos. Un mamón.
Nada, toma por culo la play ya. Vaya sobar. Hijo de la gran puta. Joder, macho, ahora no, tío. Javier, me cago en la madre. ¿Por qué me cuelga, tío? Javier, macho, es que... ¿De verdad eres tonto ahora o qué te pasa? Vamos, tío, coge el puto teléfono, macho. Es que... Cuando lo necesitas, tío, no está el subnormal. ¿Qué pasa, Alex? No sabía que eras tú, tío. ¿Me echas de menos o qué? Javi, calla un momento, anda. Hablando del rey de Roma. Adivina quién está en mi puta casa. Dime. Adivina quién está en mi puta casa. ¿Tu novia? ¿Tú piensas que si está mi puñetera novia en mi casa iba a estar yo llamándote a ti? Tío, es el hijo de la gran puta de ese macho. ¿Quién si no iba a estar en mi puta casa ahora? ¡Una polla! Vamos, no es él ni de coña. Tío, estamos de puta cuarentena. ¿Qué puto loco se le iba a saltar para venir a mi puta casa, tío? ¿Qué va a ser? ¿Mi madre para traerme unas torrijas o qué? Tienes un problema encima jodidamente grande, chaval. Así que párate porque vamos a pensar qué vamos a hacer. Gracias por esos ánimos, tío. Me ayudan mucho en esta situación. Deja esa cama y sigue mis indicaciones. Dime dónde estás ahora mismo. En el baño. Vete ahora mismo a tu habitación, ¿vale? Que te voy a dar indicaciones. Porque puede estar en cualquier parte de la casa. Puede estar incluso detrás tuya. Cállate, anda, casi no ayudas. Solo trato de concienciarte. Voy a mi cuarto, tío. Espérate un momento. Está bien, cuando llegues avísame. Vale, ya estoy. Muy bien, ahora quiero que cojas tu arma, ¿vale? Y ya sabes de cuál hablo, porque no tienes otra. Voy. Vale, la tengo, tío. Pero es demasiado vieja. Dame caso a mí, tío. Será vieja y todo lo que tú quieras, pero pega unos leñazos que te lo cargas de un tiro. Dame caso a mí, ya verás. Lo sé. Anda que no lo habré usado yo veces, chaval. Todas muy bien, menos cuando la tienes que usar para hacerla perfecta. Vamos a ver. ¿Crees que recordándomelo 237 veces va a cambiar algo? Puede que ahora no, pero en un futuro sí. Mira, tío, no perdamos más el tiempo y vamos al plan. ¿Qué tengo que hacer? Escucha atentamente mis indicaciones. Tienes que subir haciendo el menor ruido posible. Así que quítate las zapatillas. ¿Qué gilipollez es esa? Vamos a ver. Hazme caso, que ese es el primer paso. ¿Qué remedio? Continúa. El segundo, intenta gastar las menos balas posibles. Tú encuéntralo y encañónalo. Y dile las últimas palabras que tú quieras. Pero les vas a decir también esto de mi parte. Javi te manda saludos. Que tengas un buen viaje al infierno, capullo. Sí, tú dile eso. Yo creo que estará bien. Tampoco le quiero contar mi vida de ese capullo. Tú díselo, que será divertido. Para ti será divertido, pero no para mí, que está en mi puta casa, tío. Aquí en tu casa no está. En tu puta casa no está, ¿no? Pero en la mía sí. Entonces tú, seguro que te lo puedes pasar de puta madre. No pasará nada, tú confía en mí. Y otra cosa, ¿tú tienes cámaras en tu casa? Sí, tío, tengo alarma.
De hecho, por cada habitación hay una cámara, menos por el salón, que hay 2. Dime qué marca y modelo son, que voy a intentar acceder a ellas. Adelen Cam se llama la marca. A ver, voy a intentarlo ahora mientras puedo, ¿vale? Un momento. Vamos a dejarnos ya de bromas y de historias. ¿No será mejor que llamemos a la policía? Tío, tenemos las grabaciones, ¿vale? Y yo creo que si se las enseñamos, supongo que esas cámaras grabarán todo el rato, ¿no? A ver. Solo cuando salta la alarma, tío. Escucha, espera. Paso la llamada al ordenador, ¿vale? Entonces habrá que llamar a la policía y ya está, entonces. ¿Has hecho algo de llamar a la policía? Estaba cambiando la llamada, no te he escuchado, pero ni se te ocurra, tío. O sea, eso es el peor camino que puedes tomar. Vamos a ver, tío. Vendrán y lo detendrán. Ya está, se acabó. No lo cogerán tan fácil, tío. Esto, si no, ya lo hubieran hecho. Esto es algo entre tú y él. Me cago en la puta. Pues mira, voy a subir, ¿vale? Y tú encárgate de conectarte a mis puñeteras cámaras. Y a ver si consigo que ese tío acabe muerto o por lo menos fuera de mi puta casa. Alex, eso es lo que estoy intentando, antes de que subas. Dime, tío. Como sabes, tienes que intentar subir haciendo el menor ruido posible. Por cierto, hay algo más que no te he dicho. Suéltalo ya, tío. Lo tercero, hermano. Tienes que subir a oscuras, pero sí o sí. Mamón, ¿pero cómo voy a hacer eso? Tío, él no puede saber que tú estás ahí. ¿Me entiendes? Lo sé, tío, pero es que esto no puede salir bien en la vida. Tú sigue mis indicaciones, tío, y todo irá bien. Pero va que llevamos 5 minutos perdiendo el tiempo. Así que va. Empieza a subir, ¿vale? Y buena suerte, hermano. Vamos a ello, chaval, que sea lo que sea. A partir de ahora estate en silencio, ¿vale? Yo te iré hablando. Y dentro de nada te estoy viendo por las cámaras. He visto uno más feo que tengo, cabrón. Voy a mirar el resto de cámaras. Tú no salgas de ahí, ¿vale? Nada, tío, tú no te preocupes que no se vea nadie, ¿vale? Ya, tío, pero si no ves nada, ¿qué te crees que ha podido ser, macho? Tío, el vecino, ¿qué tonta estás? No, estás emparanoiado. Escúchame, cabrón, que te juro que he escuchado algo en mi puta casa. He escuchado algo en mi puta casa, tío, o sea... a lo mejor me he rayado, tío, porque hemos estado hablando del pavo ese, macho, y yo qué sé, y a lo mejor me he rayado. Pero te juro que he escuchado algo, hermano. Vale, tío, déjate de rollos y sal de la cocina ya. Sal de la cocina, tío, sal de la puta cocina. Como este hijo de puta esté en casa, me voy a cagar en la puta. Sal de la cocina ya, anda, va. Déjate ya de rollos. No quiero salir, hermano, pero venga, vamos a ir. ¿Esto la otra vez? Vamos a ir.
¡Cabrones, abrid por esa puta puerta! ¡Al cubierto, pero ya! Está ahí, tío. Está putamente ahí, tío. Y tiene un puto arma. Va a ser imposible salir de esta, hermano. Va a ser imposible. Parece una de juguete, pero futurista, yo qué sé. Pero pega unos disparos que flipas. Así que ten mucho cuidado, ¿eh? De juguete. Tienes que haber visto los disparos, chaval. Van a llamar a la policía. Tío, es que... Pues, tío, lucha y muere como un valiente. O ríndete y muere como un cagado. Tú verás, Alex. Pues que empiece la fiesta. Puede verte si se mueve, tío. Pero creo que el capullo se no ha visto las cámaras todavía. Más vale que no las encuentre por mi bien, porque con esto tengo algo de ventaja, hermano. A ver, vamos a ver. Ese tío lleva una puta arma ligera. Por el cargador yo qué sé, ¿vale? Pero no sé cuántos tendrá de esos. Como tenga más de 2, tu casa va a ser un campo de tiro. Cago en la puta madre, ese payaso creo que tiene ganas de joder. Encima, tío, no soy zurdo, macho. No puedo disparar bien. Ese cabrón puede joderte vivo, ¿sabes? Así que hay que pensar algo. Porque estás acorralado, aunque bueno, él no está bien cubierto. Ya, bro, pero yo no puedo disparar casi, macho. Él dispara 6 balas más que yo cada vez que dispara. No sé, tío, ¿y qué mierda puedes hacer? Tío, tengo que darle. Él está esperando a que yo me quede sin balas. Y ese momento va a llegar. O sea, Esperemos que no llegue ese puto momento, porque si no morirás. tío, necesito alegría, macho, no esa tristeza. Me cago en... ¿Cuántas balas te quedan en ese cargador? Una. Ah, Escucha, que no puedes matarte si no sales. no jodas, tío. No lo sabía. Alex, tú, calla y escucha. Tienes que hacerle creer que te has quedado sin balas. Es la única forma que él salga y puedas pegarle un tiro. Vale, vamos a ello. No puedo recibir más balas de ese capullo. Al final me va a dar y me va a matar, tío. Vamos allá. Por eso, tú dispara. Y luego en voz baja, di que te has quedado sin balas. Está bien. Voy a ello. Me he quedado sin balas. ¿Qué hago ahora? Yo te digo que se hace cualquier movimiento, ¿vale? Tú quédate detrás de la pared. Y en el momento que apagues la luz de la cocina, vale, a jugar a las tinieblas. ¿Qué? No. A mí no me gusta jugar a las putas tinieblas, tío. Menos con ese hijo de puta. Tío, pues te tiene que empezar a gustar, hermano. En fin. Dime dónde está ese capullo. ¿Lo ves? Espérate, que de momento no avanza, ¿vale? Tú, quédate quieto. Joder. ¿El hijo de puta lo habrá escuchado o qué? Seguro que sí, hay que confiar.
Es que, tío, como no se mueva, se nos puede hacer de día. Confía en mí, espera un poco. Joder, tío, es que esto no me gusta nada. Escucha, bro, que hay un momento. Parece que se mueve. Avísame cuando esté avanzando hacia mí y esté muy cerca. Tranqui, eso haré. De momento, quieto. Como no cuele, me voy a cagar en su puta madre. En su puta madre me voy a cagar. Quieto, no salgas. Creo que va a disparar, ¿eh? Está bien. Vale, perfecto. Acabo de recargar. Menudo capullo. Como venga hacia aquí le voy a pegar un tiro que se va a quedar con ganas de otro, el hijo de puta. Cállate, anda, que como te escuche la vas a cagar. Da igual, tío. Si la voy a cagar igual, macho. Sé que algo no va a ir bien, hermano. Lo sé yo, lo sé yo. Escúchame, está avanzando con mucha calma. Yo te doy el aviso cuando tengas que disparar, ¿vale? Vale, pues como no me queda otro remedio, esperaré aquí detrás de la pared. Vale, se acerca poco a poco. Está a la altura de la mesa. Venga, venga. Vale, a mi señal. 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Jódete! Solo le he podido dar dos, tío. Hijo de puta, te vas a enterar. Tengo chaleco. Javier, ¿cómo tenía chaleco? No se ve nada, hermano. Está todo súper oscuro. Esto se ha acabado para ti, Alex. ¿Entiendes? No adelantes acontecimientos, capullo. Bueno, por ahora. ¡Hostias! ¿Dónde ha disparado, tío? ¡A las putas cabras, tío! Ya no puedo indicarte. Estás solo. Mierda, tío. Es un hijo de puta, ¿lo sabías? Soy lo que tú quieras. Pero vamos a jugar en igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones, dice. Tú con un arma que tiene el triple de balas que la mía. Y yo con una Parabellum. Y casi sin balas. Un juego súper entretenido, tío. Sí, sí. Pues es lo que hay, hermano. El juego del gato y el ratón. Qué chaval. Voy a salir ahí ahora mismo y te voy a reventar la puta cabeza. Hermano, ¿te has enterado? ¿Ah, sí? Pues adelante, te estoy esperando. Javi, ¿qué hago, tío? Fréntate a él, tío. No hay otra opción. Joder. ¿Y cómo lo hago? No lo sé, hermano. O sea, recuerda que ya te he dado trucos durante todo este tiempo. No, tío. No me dejes aquí solo, cabrón. Escucha, has estado solo todo el rato, ¿vale? Yo te he ayudado todo lo que he podido. Pero no puedo hacer nada, tío. O sea, te tengo que colgar. Así que suerte y a por él. Mátalo por los dos. Bueno, ¿vas a salir o qué? Tu muerte es inevitable. Eso ya lo veremos. Vamos a jugar. ¿Qué quiere jugar la ratita? Ratita tu puta madre, capullo. Seguro que se ha suicidado para no aguantar el enfermo de su hijo. Solo aquí nivelos la puta cara si tienes cojones. Ah, hijo de puta. Te vas a cagar como salga yo ahí, Te lo estoy avisando. No hagas esto más difícil, Alex. Solo te quiero matar. No voy a morir. Y eso tienes que tenerlo claro, chaval. Bueno, no diré nada de tus sueños fantásticos, tranquilo. Pero ahora vuelve a la realidad. Estás ahí, encerrado, entre tu cocina y tu baño. Tú solo te has metido ahí, gracias a que he jugado con tu mente. Sin balas, prácticamente. Estás encerrado. Ríndete.
y dame lo que estoy buscando que me has robado. O tu muerte, créeme que será dolorosa. Tienes poco tiempo. Decide de forma sabia. Por tu bien, que sea la primera. ¿Me matarás igual? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Tú qué sabrás, capullo? Se te acabó el puto tiempo. Decide ahora mismo. O si no decides tú, decidiré yo. Vaya, habla quien tiene chaleco, ¿sabes? Como si te hubieras hecho las balas mucho daño. Cabrón. Se acabó. Has tenido tiempo de sobra. Ahora lo haremos a mi manera. No, para, salgo. Eso sí, no puedes hacerme nada hasta que no te lo haya dado, ¿vale? Mira, acepto y venga. Dámelo ya. Y luego vemos. Pero sal con las manos en alto, junto con tu pistola, y te voy a estar apuntando. Como tú quieras. Pero antes tengo que darte eso, si no, no sabrás dónde está. Que sí, cansino, sal de una puta vez. ¿Qué me tienes aquí? Como tú querías. Ahora te diré dónde está lo que buscas. Pues venga, ya está tardando, capullo. Tampoco te falta insultar, tío. Al final, vas a conseguir lo que buscas. Voy a tenerlo porque es mío y me pertenece a mí. Así que no me calientes. Perdóname, tío. Creo que a mí tampoco me habría gustado que me hubiesen dicho eso. Perdona. Deja de hablar y dime dónde cojones está lo que busco o te pego un tiro. Está bien, está bien. Los cajones que tienes ahí detrás, en debajo del todo, ahí está lo que buscas. Como me la juegues, mientas o algo relacionado, te vuelo la cabeza. Como quieras. Lo que buscas está ahí. Cógelo y haz conmigo lo que quieras. Vamos de mierda, vuelve aquí. Te he engañado, capullo. Baja si tienes cojones. Te voy a matar, hijo de puta. Ten claro que cuando baje vas a morir, cabrón. Pues aquí te espero, crack. No tengo prisa. Vamos, entiéndete, joder. Vamos, Alex. No te engañes, estás acabado. Se nota que más te gusta estar encerrado como una ratita. Joder, qué tarde se me ha hecho con este capullo de fiesta. ¿Qué es lo que eres? Una puta rata escurridiza. ¿Sabes qué, Alex? Me encantas. Venga, joder, más rápido, puto venador de mierda. Porque no eres el típico al que matas fácilmente. Y no te da mucho juego. No. Tú eres diferente. Mírate. Mírate. Te ves corre como una ratita. Pero la ratita vuelve a estar en su jaula encerradita. Lista para que papá buen tiro, pero desviado. Una bala menos en tu cargador, Alex. Ya está bien de jueguitos. Mira que a mí me gusta jugar, ¿eh? Pero llega un punto en que me aburre, tío. Mierda.
Me encantas, Alex, te lo juro. Ser tan inocente y que aún así estés aguantando tanto. Me impresiona. Me impresionas, ratita. Me impresionas. Bingo, ya te he devuelto uno de los 2 que me has dado tú. Ahora toca rematar la faena. Tranquilo, que no dolerá. Mierda, capullo. Desactivar esta mierda. Alex, tío, eres lo más patético que hay. Déjame entrar de una vez y acabamos con esto. Ya buscaré yo lo que me robaste. Yo solo. Vete a la mierda que peor huele, hijo de puta. Voy, pero para eso tienes que dejarme entrar, tío. Que si no, no puedo. No puedo resistir mucho más. Tío, esta mierda. Venga, que ya está casi, tío. El tiro hace que cada vez te debilites más. Pronto estaré ahí dentro. ¿Ahora qué, cabrón? Tengo cámaras por todos los sitios. En 5 minutos vendrá la policía. Te das a la puta cárcel. Ese es el tiempo que tienes para salir de aquí. Esto no se ha terminado, Alex. Estaría a punto de nuevo. Me he quedado a un golpe de suerte y estarías ahora mismo muerto. Yo he recibido un tiro. Tú has recibido 2. Una victoria para mí. Una partida, hermano. La próxima, entrega más. Capullo asqueroso, volveré, ¿sabes? Volveré. Y ten claro que va a ser la vez que decida todo. Ahí uno de los 2 acabará muerto. Porque como dicen, a la tercera va la vencida. ¿Por qué cojones estás saltando la puta cuarentena, tío? Es doble motivo para correr, mano. ¿Qué coño te importaba a ti? Te gustaba pillarte desprevenido. ¡Que te follen! Pronto estaré ahí follando con mi novia. Y cuando lo esté haciendo con ella, me acordaré de ti, hermano. Sí, me acordaré de ti. ¿Qué hijo de puta soy yo? Hola, Alex. ¿Cómo has terminado con ese animal? ¿Está muerto o qué? No, hermano, no está muerto. ¿La has vuelto a dejar escapar, tío? Hermano, no tenía otra opción. Ni siquiera sabes qué ha pasado. Pues cuéntame, si no para qué me has llamado. Pues cuando te colgué, salí de la cocina
Y le dije que le daría todo lo que pidiera. No me jodas, tío. ¿Se lo diste? No, tío, hay un momento. Le dije un sitio falso en una ubicación falsa. Y se lo creyó. Entonces aproveché para bajar a mi cuarto y activar la alarma. ¿Que activaste la alarma? No lo puedo creer. Como vaya un policía a tu casa y ver posible desastre que hayas hecho, te la cargas. Y más que no tienes licencia de alarma, tío. Estás tonto. Venido. Pero no les he dejado entrar. Se los pido a todos fuera de casa. Tío, la has liado muchísimo, macho. Al final vas a acabar en el trullo o mira, peor aún, en la morgue. Joder. Tío, está todo controlado. Lo que tengo claro también es que ese cabrón va a volver. De eso no queda ninguna duda. Pues vas a tener que hacer lo siguiente. Vas a coger y vas a tener que tenderle una trampa. ¿De qué trampa me hablas? Mira, vas a hacer una cosa. Vas a dejar la puerta de protección abierta. Y cuando él pase, lo matas. Fin del juego. Ya, y si no vuelve, Créeme, si crees que va a hacer la batalla psicológica, volverá. ya lo tengo. Si eso pasa, le haré creer, vale, que estoy durmiendo, pero él lo que no sabrá es que le voy a meter un mochazo en toda la cabeza. Me gusta la idea. Pues, bro, ¿me cuentas? Te cuento, pero ¿qué hago con el cadáver? Deshazte de él como puedas, tío. Yo qué sé, titúlalo o haz lo que tú quieras. La idea es buena, ¿vale? Pero tengo que saber cómo deshacerme de ese capullo. Escucha, primero mátalo. Y luego más tarde piensa en cómo deshacerte del cadáver. ¿En qué marrón me estoy metiendo, tío? Y escucha, una última cosa. No actives la alarma. Nadie puede saber nada de esto. Ya sabes que solo las cámaras graban si las conectas. Ya, tío, está bien. Pues no te robo más tiempo, ¿va? ¿Que no me roban más tiempo? Pues ni que tuve que hacer yo muchas más cosas. Ya, pero esto de la cuarentena es una mierda. Vamos a aguantar como se pueda. Pues sí. Y así acabarán ya las movidas con el capullo este. Así que mátalo porque es tu última oportunidad de ser libre. Buena suerte y nos vemos pronto. Venga, tío. Hasta luego. Joder, el cabronazo ya está aquí. Lo mato por los muertos. Lo tenemos. Actúen de inmediato. Hay que arrestar a este tío cuanto antes. Me cago en la puta madre. ¿Qué pasa, Alex? Cuéntame. Javier está muerto.
Se acabó. Me alegro, tío, ya era hora. Ahora deshacer el cadáver. Que no, tío, que no es él. Me cago en la puta. No sé a quién he matado. Me han tendido una trampa, hermano. ¿Quién es entonces? No tengo ni puta idea, tío. A todas las unidades, envíen patrullas de aviación y de tierra y aseguren el perímetro. No se nos puede escapar. Escúchame, tío, tienes que deshacerte del cadáver ya. Pero ya. No puede ser, Javi, no puede ser. ¿Cómo vas a ver una policía que mató a ese capullo? Dios, por tus cámaras te has metido un tío muy grande, macho. Javi, tengo que dejarte. Creo que la verdadera fiesta empieza ahora. Eres un gran amigo. Así que si muero, recuérdame como un puto héroe. A ver, ¿qué coño vas a hacer, tío? ¿De qué me estás hablando? Voy a sacar la artillería pesada. Se van a cagar. Tío, para, Alex, no compliques más las cosas. Hasta luego, tío. Mira, me cuelgas. Este tío es tonto, va a pasarse toda la puta vida en la cárcel por esa puta mierda. Bravo, acérquese y actúen de inmediato. Si actúa con fuego, responderle con fuego. No podemos hacer eso. Hay civiles. Pueden haber daños colaterales. Me da igual quién esté en ese edificio, como si está la Rosalía ahí dentro. Y van a haber fallas por mis cojones. Vamos a sacar los fuegos artificiales. Meta aproximada. 2 minutos. Procedemos a frenar. Enseguida perder la majestad. Ese es un todo un amigo. ¡Abran fuego! ¡Vamos! Espere. Parece que abre la puerta. Si le tenéis en el punto de mira, neutralizarlo. ¿El protocolo? A la mierda el protocolo. Quiero a ese tío neutralizado ya. Si no quieres sufrir daños, entrégate y no pasará nada. Si prefieres a la fuerza, tu casa o tú mismo os quedaréis como un campo de tiro. Tú eliges. ¡Hijos de puta! Toda de bolis por los aires. Iros a la mierda. Preparado para disparar. 3, 2, 1... ¡Mierda, mierda! 215, ¿me recibe? ¿Qué ha sido eso? Lo han combatido. Esto se pone interesante. ¿Quién será el próximo en caer? ¡Bravo ha caído, repito! ¡Bravo ha caído! ¡Tenemos una baja! ¿Qué hacemos? Quiero que envíen más unidades a esa casa. Militares, geos, lo que sea. Que no se escape. Y no quiero que respire sin que yo me entere. Entendido.